Mucha gente tiene dudas sobre la elegibilidad de proyectos de carbono, es decir, si una actividad puede o no ser un proyecto factible exitoso. En este video voy a dejar muy claros los elementos fundamentales de un proyecto exitoso de crédito de carbono. Ya me conoces, soy Carlos Anquieta, profesor e investigador, siempre en redes sociales para traer información sobre mercado carbono, sobre proyectos crédito carbono. Soy especialista en esta área y proyectos de crédito de carbono con esta información que creo que será útil para quienes quieran desarrollarse en esta área. Soy miembro del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, desde hace bastante tiempo y también tengo actuación en las conferencias de la ONU, en la conferencia de las partes, las COPs. Entonces, la idea es que usted pueda actuar en esta área y lograr beneficios profesionales y buenos negocios. Vamos allá. Tenemos que discutir aquí sobre nuestro asunto fundamental, que es lo esencial para desarrollar un proyecto exitoso de crédito de carbono. Vamos a ver aquí algunos pilares fundamentales. Vamos a hablar sobre algunos conceptos clave para que puedas identificar una oportunidad de un proyecto que tenga resultados efectivos. Entonces, necesitas identificar una actividad con potencial de generar crédito de carbono que puede ser en una industria, en el campo, en una ciudad, que genere la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reduce estos gases o elimina el CO2 de la atmósfera, por ejemplo, plantando árboles. Entonces, estas son las actividades que pueden reducir los gases de efecto invernadero y a las técnicas de efecto invernadero en bosques, en la agricultura, en plantaciones de piña, en las ciudades. Al identificar primeramente cómo un proyecto potencial que tenga condiciones de reducir gases de efecto invernadero, esto es esencial. Y luego vamos a analizar si este proyecto realmente cumple con algunas premisas básicas. Ahora me voy a centrar en estas premisas básicas para que puedas entender si este proyecto es un proyecto que tiene viabilidad, que tiene factibilidad, principalmente la elegibilidad. ¿Será que es un proyecto que se ajusta al mercado de crédito de carbono, proyectos y estándares de mercado? Veamos conceptos fundamentales. Cuando comienzas a desarrollar una actividad de proyecto, necesitas pensar. Los proyectos varían entre 7 y más de 30 años. Entre 7 y 30 años es la mayoría de los proyectos. Algunos son más cercanos a 7, principalmente los proyectos de energías, residuos y los proyectos forestales normalmente a largo plazo, los proyectos agrícolas también, entre 20 y 30 años, pero pueden ser incluso más largos que eso. Entonces, tenemos que tener un horizonte temporal llamado periodo de acreditación que será entre 7 y 10 años, dependiendo del tipo de proyecto, tendrá mayor o menor duración. Y para cada tipo de proyecto, entonces, tenemos que estudiar eso. ¿Cuál es esa longevidad, ese periodo que consideramos para nuestro proyecto? Por lo tanto, son proyectos a largo plazo, no son proyectos de 1 o 2 años, entonces tendrás ahí el periodo de acreditación. Considera si este proyecto reduce gases de efecto invernadero. Estos gases pueden convertirse en CO2 equivalente, sea metano, oxitroso, etc. Y si es CO2 puro, original, entonces CO2. Entonces reduce ese gas. Pero ¿cómo vas a comprobar que redujiste esa emisión? Entonces veamos algunos otros puntos cruciales aquí. Primero tienes que trazar, para ese periodo de aproximadamente 30 años o aproximadamente 7 años, una línea a lo largo del tiempo que exprese cuál es el escenario, cuál sería la condición si este proyecto no existiera, condición de emisión específicamente. En un área deforestada es un escenario de deforestación. En un área sin árboles no tienes carbono o tienes poco carbono. En un escenario de un vertedero es la emisión de metano con el vertedero. ¿Cuál es la condición? Se llama línea de base. Tienes que trazar el escenario de línea de base y las emisiones en ese escenario. Puede ser recta, ascendente, descendente, etcétera. Pero tienes que trazar, tienes que proyectar esto para 30 años con base en alguna información que tengas para mostrar que tu proyecto no va a dejar que eso suceda. Ese escenario de línea de base debe cambiarse. Es crucial que todo proyecto de crédito de carbono muestre la línea base, la emisión sin el proyecto, para trazar otra línea cuando el proyecto comience, que es el escenario con el proyecto. Vas a trazar una nueva línea y proyectar en el tiempo, en 7 años, 10 años, 20, 30 años, según tu proyecto, cuál es el potencial de reducción de emisión, cuánto será la emisión con el proyecto. Puede ser que se reduzca a cero, puede ser que no se reduzca a cero, entonces la emisión disminuirá. Con ese nuevo escenario, trataré la basura, plantaré árboles, reduciré los desechos animales, las emisiones van a disminuir. Entonces tienes dos escenarios, escenario de línea de base y escenario con el proyecto.
La diferencia entre los dos son las reducciones en emisiones, y esto permite cuantificar de manera significativa la adicionalidad, es decir, cuánto reduce ese proyecto específico en términos de emisión, y claramente. Entonces, la diferencia entre las dos líneas proyectadas, tenemos ahí esa adicionalidad que son las reducciones de emisión. Eso es lo que genera crédito de carbono. Pero antes de hacer ese cálculo con esas líneas, todavía tengo que descontar las fugas, emisión que ocurrió fuera de los límites del proyecto, causada por el proyecto. Cuando vas a plantar plántulas, en el proyecto forestal tienes la producción de plántulas, combustible y otras emisiones asociadas fuera de los límites de la plantación, en la industria o en la granja. Tienes emisiones que se llaman fugas, también se descuentan las fugas. Con base en esto, línea de base, menos emisiones como proyecto, menos las fugas, tienes las reducciones de emisiones. Estas reducciones de emisiones generan adicionalidad y permiten generar crédito de carbono. Pero aún necesitas demostrar eso, necesitas al principio demostrar esas líneas y monitorear esas líneas a lo largo del tiempo. Registras tu proyecto mostrando que se aplicó esta metodología y luego sigues este proyecto durante 7, 10, 20, 30 años y vas a pedir una auditoría, vas a pedir una validación al principio, así se llama, validación del proyecto. Y luego las verificaciones durante el monitoreo del proyecto, que pueden ser anuales, bienales, cada 5 años y así sucesivamente. Cada tipo de proyecto tiene una cronología de monitoreo y también una cronología de las verificaciones y certificaciones, y son estas verificaciones y certificaciones las que permitirán la generación de los créditos de carbono. Convertidas, esas reducciones certificadas en créditos de carbono, que serán emitidos a favor del titular del proyecto, entonces él podrá, teniendo esos créditos emitidos a su nombre, comercializarlos de alguna manera, ya sea en una subasta, en un mostrador, en una plataforma, en un marketplace o en una mesa de operaciones. Hay varias maneras de hacerlo. Entonces, estos son los conceptos fundamentales que necesitan entender para que un proyecto de crédito de carbono pueda ser exitoso. Si quieres saber más sobre el carbono, sobre este tema del que siempre hablamos, entonces deja tu like en este video, deja tu OK aquí, tu like, ¿de acuerdo? Y también compártelo con tus conocidos, porque aquí siempre traigo las oportunidades reales para que puedas actuar en este mercado, ya sea con prestación de servicios, con terminaciones, con generación de proyectos efectivos, exitosos y así sucesivamente. Entonces no olvides dejar tu like aquí